El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. A raíz del Evangelio que escuchamos, pudiésemos nosotros cuestionar al mismo Juan Bautista sobre por qué no deja en paz a Herodes o por qué se mete en su vida privada, ¿no? Y por qué entonces le manifiesta que no le está permitido tener por mujer a la esposa de su hermano Filipo. Si bien es cierto que parece que en nuestra vida llevamos esas dos modalidades, ¿no? en nuestra vida, la vida pública y la vida privada. Y muchas veces pues la vida privada pues queda así, privada, no es del conocimiento de los demás, no es del conocimiento de todos. La vida privada hoy, en nuestro tiempo, se pelea mucho y no debes meterte en mi vida privada. Y la vida privada, pues también incluye las maneras de pensar. También la vida privada incluye los deseos, los sentimientos, las emociones. Y entonces nadie tiene derecho a indagar acerca de mi vida privada. Y entonces esa es la cuestionante que podríamos nosotros hacerle a Juan Bautista. ¿Por qué se mete en la vida privada de Herodes? Pues ¿qué le interesa a Juan el Bautista si está con la mujer de su hermano Filipo, si está con otra mujer? En fin, es su vida privada. Y en su vida privada, pues él puede hacer lo que quiera. Inclusive pues es la misma cuestionante que el mundo moderno hace continuamente a la iglesia, hace continuamente al mensaje de Dios, a Dios mismo. ¿Por qué se mete en mi vida privada? Yo en mi vida privada hago lo que yo quiero y nadie me puede ni debe decirme nada porque yo soy dueño de mí mismo. Sin embargo, para nosotros los creyentes, los que somos seguidores de la verdad, pues entonces se supone que conocemos esa verdad, la verdad de las cosas, la verdad del hombre, la verdad del mundo. Y por lo tanto esa verdad nos lleva a nosotros a tener un modo de vida distinto, un modo de vida diferente. Y viene otra pregunta. Entonces, ¿debemos o no debemos meternos
en la vida privada de las personas. Tenemos que dejar nosotros que las personas hagan lo que quieran de su vida. A nosotros, ¿qué nos interesa? Si tienen deseos contrarios al mensaje de Cristo, si ellos quieren vivir una vida desenfrenada, ¿a nosotros qué? Tendríamos nosotros que dejar y limitarnos entonces únicamente a lo público. Si una persona comete una acción negativa pública, entonces ahí sí podemos hacer algo, y en lo privado no. Esto, queridos hermanos, es difícil incluso de contestar. Sin embargo, hay una razón que considero es una de las más fuertes, de las más convenientes. Es que sí, un creyente, un seguidor de la verdad, está llamado inclusive a meterse, por decirlo así, en la vida privada de los demás. Porque la vida de los otros, las acciones de los otros, más cuando son negativas, más cuando van en contra de la voluntad de Dios, en contra del proyecto de Dios, nos perjudica a todos. Recordemos que el pecado, que muchas veces el pecado se vive en esa esfera de lo privado, el pecado tiene una repercusión no solamente personal, sino tiene una repercusión social, tiene una repercusión para todos. El pecado de una persona es capaz de repercutir en los demás, y lo vemos con claridad también en este evangelio que hemos escuchado. Cómo este deseo desordenado de Herodes de poder, de ambición, le lleva por lo tanto a perjudicar a Juan el Bautista, porque entonces, para no perder su estatus, para no perder su fama, para no perder su poder delante de sus invitados, fue capaz de ordenar la muerte, el decapitar a Juan el Bautista. Entonces, su pecado no quedó solamente en sí mismo, en un remordimiento de conciencia, sino que afecta precisamente a los demás. Así nuestros pecados, no solamente el mal de nuestro pecado está en que crea en nosotros un remordimiento de conciencia, si es que estamos sanos en la conciencia, porque cuando no hay sanidad en la conciencia, no hay ni remordimiento de conciencia, ni nos sentimos mal por haber hecho una acción mala. Cuando no hay una conciencia sana, una conciencia elocuente. Quiere decir entonces que como el pecado no solamente daña a la persona que lo comete, sino repercute también en los demás. Por esa razón, por una razón de caridad y solidaridad, entonces es que yo hablo y entonces corrijo también esa vida privada de las personas. Por eso Juan Bautista es capaz de señalar, de puntualizar a Herodes que no está permitido lo que está haciendo, porque entonces su pecado, más él que es un referente en el pueblo de Israel, más que es el rey de Israel, con mayor razón, sus acciones van a repercutir en todo su reino, sus acciones van a repercutir en todos los habitantes, no solamente en él, sino en los demás. Y entonces, por un acto de caridad solidaria, es que estamos obligados, en este sentido, a señalar, a corregir, inclusive esa vida privada que tenemos, ¿no? Esa vida privada, porque pues el pecado se comete muchas veces en lo secreto, pero la repercusión es hacia afuera, la repercusión abarca a los demás. Porque no queremos, por lo tanto, dañar la obra de Dios.
sino que estamos llamados desde el principio a cooperar con Dios en la obra de la creación. Somos cooperadores de la obra de Dios. Podríamos nosotros inclusive acuñar esta palabra: somos co-creadores con Dios, porque sabemos que el acto creador de Dios es un acto permanente, es un acto eterno, continuo. No es que Dios creó y ya la acción de crear pues quedó allá en el pasado, no. Dios sigue creando. Y es que la creación de Dios tiene que ver también con su providencia. Esta providencia que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, que da mantenimiento, por decirlo así, mantenimiento y sostenimiento a la obra de Dios. Por esa razón, entonces, nosotros también somos co-creadores con Dios. Estamos llamados a cuidar, a mantener esta obra de Dios. Y recordemos que la obra de Dios, la obra más grande, la obra perfecta, pues somos cada uno de nosotros. Y el pecado, el mal que comete una persona, pues le está dañando, le está destruyendo. Y entonces yo, consciente de que estoy llamado a cooperar en la obra creadora de Dios, por esa razón, cuidar la creación significa cuidar al hombre, cuidar a la persona. Por eso le corrijo, por eso le señalo su error, para que no se destruya, ni para que, destruyéndose a sí mismo, destruya a todos los demás. Esa repercusión, veamos en el libro del Génesis, creo que está más claro. Esta repercusión a nivel social que tiene el pecado, lo cometió Adán y Eva. Y desde ahí, entonces, toda la humanidad quedó marcada por el pecado. Fuimos marcados por este pecado de origen, el pecado original. Nos afectó a todos. Yo no cometí ese pecado, pero me afecta. Ese pecado que cometió alguien, me afecta a mí. El pecado que yo ahora estoy cometiendo, no solamente me afecta a mí, está afectando a otros. Y a veces es casi imposible descubrirlo, pero está sucediendo. Ese daño, ¿va? Por eso tenemos que parar con el mal, por eso es necesario corregir, porque soy cooperador en la obra de la creación y tengo que cuidar y tengo que mantener la obra de Dios. Por esa razón, entonces, resolvemos este problema, este asunto, porque Juan entonces es capaz de meterse en esa vida privada de Herodes y le señala el mal, porque es consciente de que es también cuidador de la obra de Dios. Cooperamos en esta obra creadora de Dios, cuidando, manteniendo, dando vida a lo que el Señor nos ha encomendado. Pues ojalá, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, conscientes de que somos cooperadores de la obra creadora de Dios, pues nos esforcemos por luchar en contra del pecado que cometemos, privarnos del pecado para no dañarnos ni dañar a los demás. Y porque somos seguidores de la verdad nos llama, la verdad nos obliga entonces a corregir a los demás, porque están dañando la creación, porque están destruyendo la creación. Y entonces yo, consciente de mi papel, de mi misión, corrijo, para que la creación no se siga destruyendo, para que el mal no se siga expandiendo y no siga afectando a los demás. Que así sea.